Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, Señor, Espíritu Hola de poder. chicos, hola familias, bienvenidos a otro encuentro virtual de la catequesis, encuentro número 20. El tema de hoy, santos católicos adultos. Hola chicos, familia, nos vamos a persignar para hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración a San Agustín. Señor, renueva en tu iglesia el espíritu que tú inspiraste a San Agustín, tu obispo. Que llenos de ese espíritu, ansiemos siempre tenerte a ti, verdadera fuente de sabiduría. Amén. Hola Anita, ¿cómo Hola estás? Elsa, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos para un nuevo encuentro virtual, Una vez ¿no? De más. catequesis con los Sí. niños. Sí. Una vez más estamos en este encuentro de catequesis. Ustedes allí, niños, ¿sí? Familia. En su casa, en sus altares, el altar familiar, el rinconcito que ustedes han dedicado para esta catequesis, para este encuentro, su palabra o su Nuevo Testamento, si no tienen la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿sí? Todo lo necesario para que podamos compartir este encuentro. Bueno, Anita, las hermanitas en la oración ya nos dijeron cuál era el tema de hoy, ¿sí? Sí, sí, sí. Santos católicos adultos. Muy bien, recordemos de que en este próximo 1 de noviembre que se nos va a acercar, es el Día de Todos los Santos, ¿sí? Sí. En el calendario de la iglesia tenemos el Día de Todos los Santos. Y nosotros en esta catequesis familiar queremos compartir para que aprendamos todos juntos, ¿sí? Así en familia, aprendamos lo que es un santo. ¿Por qué las personas que ahora nosotros conocemos como santos, cómo llegaron a ser santos? ¿Qué necesitaron para ser santos? ¿Por qué? Entonces este encuentro va a servir para eso, para que nosotros como cristianos, católicos, aprendamos siempre un poquito más, para que así nosotros nos ayudamos a orientar a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a ustedes que están allí en casa. ¿Y qué es la santidad, Anita? Santidad, ser santos. Lo Bueno. primero que tenemos que saber es que somos hijos de Dios. Exacto. Claro. Porque, y nos tenemos que dejar transformar por Él. Claro, hermana, porque la palabra santo dice que viene de la palabra griega, que significa de agios. Y agios significa consagrado a Dios. Por eso está bien dicho, hermana Elsa, de que usted diga de que, ¿qué es la santidad? Nosotros en primer lugar, nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros, ¿qué somos de Dios? Hijos de Sus Dios. hijos. Eso es lo primero y lo más importante. Somos amados por Somos Él. Bien, hermana, Somos porque Él es amados. nuestro Padre, somos sus hijos, Él nos ama, nos muestra su amor, nos enseña su amor. Y nosotros, si el Dios es un Padre sumamente amoroso, nosotros como hijos, ¿qué vamos a hacer? Tratar de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Anita, si dicen que solo Dios es santo, ¿cómo podemos llamar a un hombre santo si decimos que Él es el santo de los santos? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos, Anita, de que en la coronilla de la Divina Misericordia nosotros lo nombramos Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Tres veces santo. 3 veces santo y el santo de los santos. Pero nosotros también podemos llegar a ser santos. Claro que sí, Elsa. ¿Y qué necesitaríamos? ¿Qué necesitamos para ser santos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros antes de continuar, hermana, ¿qué le parece si nos iluminamos con la palabra? ¿Sí? Bien, Anita. ¿Sí? Proclamemos la palabra. Ustedes de allí en casa, vamos a proclamar. Mateo 5, 1, 12. Bien. ¿Sí? El Evangelio de Mateo.
dice así: empezaron a seguir a Jesús muchedumbre, gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienza la palabra diciendo que seguían, dicen, ¿ah? Seguían. Empezaron a seguirlo. Empezaron a seguirlo. Y bueno, nosotros también. Desde el momento de que nosotros somos bautizados dentro de la Madre Iglesia, pasamos a ser, ¿qué nos enseña el Catecismo? Que somos hijos de Dios, herederos del cielo. Entonces nosotros comenzamos desde nuestro bautismo Estamos llamados a ser llamados santos. a seguir al Señor. Lo seguimos y estamos llamados a buscar esa la santidad. ¿Sí? Como dice la palabra, muchos lo seguían, dice. Y después termina diciendo, alégrense y regocíjense. Porque esa será La recompensa. Es el fruto, es la recompensa que en la misma palabra de Dios nos está diciendo que todo aquel que lo siga, que haga la voluntad de Dios, ¿qué va a recibir de recompensa? El cielo, la vida eterna. La vida eterna. Y esa vida eterna es la que recibieron todos ellos, porque ellos son nuestro ejemplo, son nuestros amigos, son nuestros intercesores, los santos y santas. Que hicieron la voluntad de Dios. Porque hicieron la voluntad de Pero Dios. ¿dónde? ¿Dónde lo hicieron? Caminar. En casa, así, en el camino, pero en todo lugar. En el lugar donde se encontraban. Claro. Y nosotros también podemos llegar a eso en el lugar donde nos encontramos. En la casa, en el trabajo, en la parroquia. Claro, hermana, porque muchas veces nosotros decimos, no, yo cómo voy a ser santa. Yo soy semerenda pecadora. ¿Qué santa puedo ser yo? Si soy así, soy chismosa, soy lenguda. A veces ando mirando y caigo a cada rato. Sí. ¿Cómo voy a ser santa? Y sí podemos ser santas. Le llevamos a su casa la novedad de que todos podemos ser santos. Desde el niño hasta el más anciano del ser humano. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer para llegar a esa santidad? Y para llegar a esa santidad, ¿qué tenemos que hacer? Vivir escuchando, proclamando y escuchando y haciendo lo que nos enseña y nos muestra, nos indica qué cosa, la voz de Dios. Esta es la Biblia, la palabra, el Evangelio, es la voz de Dios. Yo debo caminar conforme a lo que Él me enseña. La misa, la Santa Misa, hermanita, la Eucaristía, es el alimento que todo cristiano del que nosotros nos debemos ir alimentando todos los días. Vivir los preceptos. Vivir los preceptos de la iglesia. Los sacramentos. Exactamente. Los mandamientos. Claro, ¿por qué los sacramentos? La Santa Madre Iglesia es riquísima. Dice que la Santa Madre Iglesia Católica alberga los tesoros más riquísimos inimaginables. Y uno cuando habla de tesoro, uno se imagina al diamante, al oro, al orfil y a tantas piedras preciosas. Es verdad, en el Vaticano nosotros encontramos muchas cosas que están hechas de oro, de piedras preciosas, de diamante. Sí, es verdad. Pero el tesoro más grande de la iglesia, hermanita, es lo que vos acabas de decir. Los sacramentos. Bautismo, la comunión, la Eucaristía, la confirmación, el orden sagrado, el matrimonio, todos los sacramentos. ¿Por qué? Porque a medida que yo vaya creciendo en mi vida de ser humano, también Dios me ha dado los sacramentos para que yo utilice esos sacramentos en toda mi vida. Desde que soy niño me bautizo, ya soy hijo de Dios. Después recibo la comunión, me alimento, porque si no voy a ser una persona raquítica, debilucha, no voy a tener la fuerza para caminar. Ese alimento espiritual. El alimento espiritual, ¿sí? Después, el verdadero alimento. Si me quiero casar, he conocido a un varón o el varón a la mujer,
Debemos aprender de que Dios nos promete y nos da el sacramento del matrimonio. Muchos vivimos alejados de ese sacramento, no queremos saber nada de casarnos, del matrimonio no. ¿Para qué? Si después nos vamos a separar. Pero cuando nosotros nos disponemos a recibir el sacramento del matrimonio, es la bendición de Dios que va a vivir en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestros proyectos de vida. Y sí, porque dice también que podemos ser santos en el estado en que nos encontremos, ya sea niño, adolescente, casado, viudo, Claro. y tenemos, ¿no? Tenemos ejemplos de esa santidad, como Claro, por ejemplo hermano. de Santa Mónica, que fue mamá. ¿Mamá de quién? Claro. Mamá De San Agustín. de San Agustín, ¿sí? O sea que la santidad, niños, familia, la podemos ir construyendo de a poquito, día a día. Todos los días de nuestra vida, hermanita, todos los días podemos construir, vamos construyendo camino a nuestra santidad. Porque podríamos, por ejemplo de San Agustín, él en grande consiguió la santidad. ¿Por qué? Porque se convirtió, Claro. ¿sí? Conoció la palabra de Dios. Claro. ¿No? San Pablo, por ejemplo, también que era un perseguidor, acá lo tenemos a San Pablo. Claro, el famoso Pablo de Tarso. Pablo, Él era Saulo. El Saulo de Tarso era un gran perseguidor Sí, de los cristianos. ¿Qué hacía con los cristianos en aquellos tiempos? Los perseguía Los perseguía y los mataba. Pero después, ¿quién se le aparece en el camino cuando él iba a todo galope en su caballo? Jesús. ¿Por qué me persigue?, le dice Cristo. Y allí comienza su conversión. Ahí comienza. O sea que esa conversión... Por eso hablamos nosotros de los santos, de los santos adultos. Bueno, ese es el tema que nos ha tocado a nosotros como catequesis, compartiendo con la catequesis con las demás parroquias, ¿sí? A la otra parroquia le ha tocado los santos niños, santos jóvenes, nosotros tenemos los santos adultos, ¿sí? Entonces, la santidad, en síntesis, mis hermanos, es para todos. Todos debemos estar abiertos a esa santidad. Si sos esposa, podés ser santa. ¿Quién te va a santificar a vos? Tu propio esposo. Si sos esposo, podés ser santo. ¿Quién te va a santificar? Tu esposa. Los hijos, la familia. Si sos un sacerdote, también podés llegar a ser un santo. Todos. Sos un trabajador común, cualquiera. Sos un recolector de basura. Sos un barrendero, una barrendera. Todos podemos llegar a la santidad. Entonces, Anita, todos podemos ser santos, ¿verdad? Todos, ¿no? Pero ¿cómo? Aquí voy a leer algo interesante para nosotros, ¿no? Sí. Lo esencial a conocer es que Dios te ama con un amor personal, a ti, también a ti, con tus virtudes y tus defectos. No has venido al mundo por casualidad. Él te conoce por tu nombre y apellido. Él te quiere a ti por el simple hecho de ser tú. No te compares con los demás. Levanta la cabeza y mira al cielo. Llegar allí debe ser tu aspiración. Levanta la cabeza hacia el cielo, ¿no? Mirar al cielo. Esa es nuestra aspiración. Esa es nuestra aspiración. ¿Sí? Nosotros los cristianos bautizados, nosotros ya debemos vivir aspirando la vida celestial, la vida del cielo. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí está Papá Dios, porque yo sé que ahí está Jesús, porque yo quiero conocer y estar con la Virgen María, con San José y con todos los santos. Así como nosotros hoy día hemos preparado un pequeño panel mostrando, ¿sí?, las figuras, ¿sí?, de algunos de los santos católicos adultos, ¿sí?, en estado adulto. Y vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar por el glorioso San José, ¿sí? Hombre puro, casto. ¿Cuál fue la misión de San José? Una vuelta en una de una santa misa, una viejita se levanta, detiene la misa en plena misa y le dice al sacerdote: ¿por qué no habla de San José?
Todos hablan de este santo, hablan de esto, pero de San José nadie dice nada. Y San José pasa así, desapercibido por la gran humildad y porque la gran misión del glorioso San José era, miren la misión, hermanita, cuidarla a la Virgen María, acompañarla y cuidar y estar para compartir la crianza del Hijo de Dios. Mire la misión que tenía el papá adoptivo de Jesús. Mire la misión. Por eso nosotros siempre ustedes van a ver en las imágenes del glorioso San José, sale con el niño y sale con una florcita blanca, con un jazmín, creo que, ¿sí? Igual que acá también lo tenemos, ¿sí? El lirio o jazmín, pero es blanca la florcita. El glorioso San José. Y él muere acompañado ¿de quién? De Jesús y de María. La santa, esa santa muerte. ¿Por qué? Porque estaba María, la Virgen, y estaba el mismo Jesús, Hijo de Dios, ahí acompañándolo cuando él ya partió. El glorioso San José. Y así podemos ver, hermanita, usted dijo una parte en donde dice que a él no le importa, ¿cómo dice? No, que no te importe o que no te asuste tus defectos, ¿cómo dice, hermanita? Claro, acá cuando dice que Él nos conoce, Él te quiere a ti por el simple hecho de ser tú. Que no compares con nadie, que no nos comparemos con nadie. Exactamente. Cada uno somos así es, hermana, únicos para Él. Dios te ama a vos. Te ama a vos, pequeño, que estás ahí en tu casa con tu abuelita, con tu papá, con tu tía, o estás solito en este momento. Dios te ama un montón. A vos, mamá, a vos, papá, Dios los ama un montón. Y nos dice clarito, te conoce con nombre y apellido. Con el nombre y el apellido. Desde antes que naciéramos. Por eso es cuán importante cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué es lo primero que cuando el sacerdote en la parte final del bautismo, cómo dice? ¿Cómo se va a llamar la criatura? Claro. Y bueno, esta criatura se va a llamar y el nombre, porque el nombre Dios no lo tiene escrito Él. En la palma de y cuando hablamos de que no le importe de que tus defectos, tus virtudes, acá podemos nombrar a uno de los grandes santos también, como acá está Santa Mónica y San Agustín. Mónica era mamá de Agustín. Agustín, desde su juventud, ellos eran siempre familia pudiente, o sea, eran de dinero, necesidades no tenían. Y Agustín, al ser un niño, un joven ya que tenía todo, siempre le sacaba las canas blancas a la pobre Mónica. ¿Por qué? Renegaba Mónica porque Agustín se dedicaba a la vida licenciosa, es decir, era muy vicioso. A veces salía a bailar o a juntarse con los amigos y volvía tarde, y a veces ya volvía medio tomadito. Y entonces Mónica sufría mucho por su hijo, porque lo veía así. Pero ella nunca se cansó de rezar para que San Agustín se convierta y cambie. Cambie, ¿no, hermanita? Para que cambie, para que deje de ser vicioso, para que ya no sea así. Y pasaron, ¿cuántos años pasó, hermana? Ya su edad adulta recién se convirtió. Como 30 años puede ser. Como 30 años pasaron cuando Mónica en vida vio el cambio de Agustín. Agustín descubrió el llamado de Dios. Y así, de a poco, por etapa, a veces Dios, hermana, no sé si usted lo concuerda conmigo, a veces Dios nos arranca de esa vida de la muerte, así, nos saca como una raíz, cuando a veces vamos al jardín y sacamos una florcita, una planta así de raíz. Y a veces Dios nos saca así, poquitito, otro poquitito, hasta que va saliendo esa plantita. Así es la conversión de nosotros muchas veces. A veces de sopetón, de un solo golpe, como le ha pasado a nuestro gran San Pablo, ¿no? ¿Qué hacía? Él los perseguía a los cristianos, los mataba. ¿Y qué le pasó? Se cayó del caballo, lo volteó. Un encuentro que tuvo. Tuvo un encuentro personal con Cristo, en donde Cristo le dice a Pablo: ¿por qué me persigue Saulo? ¿Por qué? Y desde allí es el momento de su conversión. Como puede ser el momento de tu conversión, de mi conversión, de nuestra conversión. Solo Dios hace propicio el momento de cada uno de nosotros para que podamos convertirnos y empezar a buscarlo y a caminar detrás de Él. Y así podemos hablar de nuestro querido San Cayetano,
patrono del Trabajo. pan y el trabajo. Cayetano también era un hombre de una familia rica. Casi la mayoría de los santos, casi, ¿no? La mayoría de los santos venían de familias pudientes, que eran de tener. Y cuando lo descubrieron a Jesús, descubrieron el evangelio de él, su amor, fueron capaces de dar todo, de despojarse de todo de lo que tenían por esos pobres, por esos necesitados, por los enfermos, de despojarse completamente de todo. Hasta se deshicieron de su herencia, dejaron de ser ricos, capaz que se convirtieron en pobres hasta que vivieron una vida siguiendo el camino de Jesús. Y acá tenemos nuestro San Juan Pablo II. ¿Se acuerdan de San Juan Pablo II? ¿Se acuerdan, hermanita, de San Juan Pablo II? Que quisieron matarlo, o sea que hubo alguien que apretó un gatillo y lo quería matar, pero Claro. La Virgen lo cubrió. Claro, San Juan Pablo II es llamado el Papa de los jóvenes, se los conoce así, y el Papa viajero. Viajó San por Juan todos Pablo lados. II, no sé por cuántos países viajó. Batió el récord San Juan Pablo, batió el récord de viajes, ¿sí? Llevando la palabra, el evangelio, y fue especial porque con los jóvenes llegó al corazón de la juventud de los jóvenes, ¿sí? Por eso hay una frase en donde dice San Juan Pablo II, dice a los jóvenes: no tengan miedo, miren al cielo, siembren la fe. Esa fue la frase que le dejó a los jóvenes San Juan Pablo II. Qué bonito. Sí, muy hermoso. Y para la juventud de ahora, que muchas veces la juventud de ahora piensa que a nadie le importa. No, joven, valés, importás para Dios, para Jesús, sos muy importante. Y Jesús quiere que llegues al camino de esa santidad, que te des cuenta de que hay un amor único y verdadero, que es el amor de Él, del Señor 3 veces santo, porque eso es Jesús, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Y para finalizar más o menos este paseo por todos nuestros hermanos santos, ¿sí? Por este hermoso panel, me estaba acordando de que San Juan Pablo II, ¿sí? San Juan Pablo II y San Pío de Pietrelcina, hermanita Elsa, San Pío y San Juan Pablo II son santos, digamos así, contemporáneos, casi de nuestros tiempos, ¿sí? De nuestros tiempos. Ambos, yo hace rato había dicho de que casi la mayoría venían de familia pudiente. Por eso dije ese casi, porque no todos, ¿sí? San Juan Pablo II era un hombre que había sufrido la guerra mundial, ¿sí? Las consecuencias y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínense en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial las consecuencias, la pobreza, ¿sí? La historia de ese martirio de la gente, de los judíos por el pueblo nazi, por los alemanes, bueno, sufrió todo ese tiempo. Y San Pío de Pietrelcina sobresale porque fue uno de los santos que sufrió las heridas, las llagas de Jesús. Él tuvo las llagas, las heridas de los clavos, se le presentan en las manos y en los pies de Pío de Pietrelcina. Y Pío de Pietrelcina, él ya había tenido una visión. ¿Cuál fue la visión? De que este hombre, San Juan Pablo II, iba a ser el futuro Papa. Mire, hermanita, esa visión tuvo San Pío de Pietrelcina. Y así como todos nuestros hermanos, por eso a los santos los respetamos, los veneramos, los amamos. ¿Por qué? Porque en ellos vemos el ejemplo de vida a seguir. Y así podemos hablar de una Santa Rosa de Lima, hermanita. De San Lorenzo. Santo Tomás de Aquino. San Cayetano, que ya lo nombraron. Sí, San Roque. San Antonio. Santa Juana de Chantal, ¿sí? Bueno, Santa Mónica, que ya la nombramos, ¿sí? Ya la nombramos. Acá también tenemos unos bultos, ¿sí? Acá en la mesa, hermanita, ¿sí?
Santa Bárbara, Santa Rita de Casia. Y con Santa. respecto al estado, me estaba acordando un poquitito nada más, cuando habíamos dicho de los estados en que uno puede recibir la santidad, o construir esa santidad. Santa Rita, ella fue mujer y esposa. Santa Rita fue esposa, hermanita. Ella tuvo 2 hijos, tuvo su esposo, pero lamentablemente la vida de Rita estuvo entorpecida o se fue frustrada por la muerte, por el sufrimiento, por la violencia. Por la violencia de género, porque en ese tiempo el esposo de Rita era un bebedor, empedernido, vicioso. Y no olvidemos que ella rezaba para pedir la muerte de sus hijos. Claro. Porque no quería que sus hijos sean igual que el padre. Porque ¿qué pasa? Que Santa Rita, al esposo de Santa Rita lo habían matado, lo habían asesinado. Entonces los hijitos que tenía Rita querían vengarse, querían matar a los asesinos de su papá. Entonces, miren el pensamiento de Rita. Ella dijo que no quería que sus hijos se fueran al infierno a causa de esa venganza. Ella prefería que sus hijos mueran para que se vayan al cielo, pero no sufrieran el castigo del infierno si es que ellos se vengaban de los asesinos del padre. Y así fue, porque los hijos de Rita dice que murieron de una enfermedad que nunca se supo qué enfermedad fue, pero los 2 murieron. Y después Rita queda sola. El marido murió, los hijos murieron. Y ella queda sola, pero ella ya sentía en su corazón ese llamado, ese seguimiento a Jesús. Y vio en Jesús, en el amor de Dios, en el amor de Jesús, ese amor que era más grande que el amor del ser humano, que el amor del hombre, un amor infinito. Y ella se recogió y desde allí tomó esa vida y tomó los hábitos. Hermanita, pero para ser santo, chicos, para ser santo, no es una cosa así sencilla nomás, ¿no? No es decir, bueno, vos ahora vas a ser santa. No. La iglesia, como una madre, porque nuestra madre iglesia, por eso lleva el nombre de madre, ella prepara, estudia, certifica, verifica las cosas para poder declarar que una persona es santa. Entonces, hay 4 pasos, ¿así, hermana? 4 pasos, 4 etapas en un proceso de canonización. ¿Qué quiere decir el proceso de canonización? O sea, va a ser un proceso, o sea, es un camino en donde vamos a ir llegando al punto que la persona tal va a ser declarada santo, ¿sí? Entonces, y ese proceso dice que consta de 4 partes. Primero, ser un siervo de Dios. ¿Qué entendemos, hermanita, por siervo de Dios? Es la primera instancia en la que lo postulan, ¿sí? Y la Santa Sede recibe un informe sobre la vida de esa persona a quien quieren postular para ser santo. Bien. Y el segundo paso dice que esa persona, que ese siervo de Dios, sea venerable, debe ser venerable. ¿Qué quiere decir? Dice que en esta parte del camino, varios organismos de la Santa Sede reciben los testimonios de las personas que conocieron al siervo que se quiere santificar y analizan todos los escritos que le envían para investigar. Si hay un relator también nombrado por la Congregación para las Causas de los Santos, que elabora un documento denominado positivo, que sí, el candidato sí puede llegar a ser un santo. Claro. Por último, siempre el Papa es quien aprueba, dicta el decreto de heroicidad de virtudes. Y a partir de ese momento el siervo es considerado venerable. Venerable. Y después el tercer, o sea que la persona que se elige para que sea santa, se ven qué clase de persona era, cómo vivía, qué hacía. Tiene que haber testigos. Tiene que haber testigos. Ah, no, sí, la hermanita Elsa, ella era así. La vida de Elsa siempre hacía todo esto, rezaba, hacía esto. Entonces, debe haber testigos que sabían que hermanita Elsa llevaba una vida así, que era cierto, eso es así. ¿Así, hermana? Así es. Y hay un tercer paso que es ser beato, bienaventurado, dice.
para ser beatificado es indispensable la realización de un milagro que sea atribuido por la intercesión de este venerable. Claro, o sea que ya la persona, el venerable, se utiliza este término venerable, esta persona, debe obrar un milagro. O sea que las personas que lo postulan para que sea santo, ¿sí? Debe haber gente, personas que han recibido una gracia, un milagro. Un milagro. Supónganse de que a lo mejor una persona estaba ya para morir, ¿sí? Gravemente, una enfermedad terminal, que ya no había vuelta que darle. Ya no se podía hacer nada, los médicos no podían hacer nada, no hay nada que hacer. La ciencia dice eso. Pero invocaron el nombre de esta persona y por la gracia de Dios y la intercesión de esta persona, se sanó, se curó y volvió a la vida. Entonces, ese es el milagro que pide la Iglesia que debe haber de por medio. ¿Así, hermana? Sí, al final dice que la Congregación para las Causas de los Santos da su veredicto final sobre el milagro. Si el veredicto es positivo, el prefecto de la congregación ordena la confesión del decreto, dice sí, correspondiente para ser sometido a la aprobación del Papa. Para tal beatificación, no me salió bien, para el Papa, para ser beatificado y determinar la fecha de la ceremonia litúrgica. Bien. Y ya el cuarto paso, el Para último ser santo. cuarto paso, es ya que nos queda el ser santo. Que para ser santo también dice que tiene que haber otro milagro, ¿no? Desde que ha sido beatificada la persona, el segundo milagro. Desde que la persona ha sido beatificada, ya, considerado un beato, un bienaventurado, ¿sí? Entonces ya debe obrar otro milagro también, para que entonces ya la Iglesia, por veredicto del Papa, ya se declara santa a tal persona. O sea, debe haber otro milagro. Bueno, hermanita, vamos a ir concluyendo con el tema. En fin, nos dice que todos estamos llamados a la santidad, ¿sí? Todo bautizado, todos estamos llamados a la santidad. Y vamos a darle una actividad a los niños. ¿Qué te parece? La actividad sería de que busquen un santo, si tienen en casa, busquen la imagen de ese santo que tienen en casa, nos cuentan cuál es la historia, ¿sí? O si no, buscamos de todo lo que nosotros le hemos mostrado acá hoy día, eligen uno. Buscan la historia y la escriben en su cuadernito, ¿sí? Pero antes de irnos, hermanita Ana, ¿qué te parece? El 2 es el día de los fieles difuntos. Son unas cositas que tenemos que hacer. Rezar por ellos, ofrecerles una misa, visitar sus sepulturas, llevarles un ramo de flores. Ahora por la pandemia posiblemente tal vez no podamos hacerlo, pero podemos orar en nuestra casa. Pongamos la fotito para recordar a nuestros fieles difuntos, ¿no? Y recordar lo que nos han enseñado. Todo lo que ellos nos han ido dejando, las huellas que dejaron en su caminar, para no pasar por alto el Día de los Fieles Difuntos. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo, dándole las gracias a ustedes por estar ahí atrás de la pantalla, darle la gracia por la tecnología, gracias a ella que podemos llegar a sus hogares. Anita, nos vemos. Estamos viendo en el próximo encuentro, Dios mediante, que Dios los bendiga y no se olviden de seguir rezando. De rezar. Dios nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración. Oh Dios, que perdonas y deseas la salvación de todos los hombres, imploramos tu clemencia, que por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedan a las almas de los hermanos, parientes y bienhechores nuestros, que han salido de este mundo, la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Oh Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una plegaria en favor de las benditas almas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla
Benignísima Señora, sí, es esta tu bondad y la de tu Santísimo Hijo. Amén. Virgen María, Madre y Reina de Carmelo, asístenos para que, guiados por tu ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es Cristo. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este centenario de la coronación pontificia 1920-2020, te pedimos, Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paipaya, Madre María del Pueblo, esperanza nuestra, ruega por nosotros. Haz que nuestras familias reciban la paz, amor y bendiciones con tu manto. Tú eres signo de una nueva humildad. Impúlsanos a ser promotores de amistad social y a estar cerca de los débiles y necesitados.